Hola, muy buenas a todos. Bueno, nos encontramos en el segundo vídeo de cálculo de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos en baja tensión. Recuerdo que en el primer vídeo lo que repasamos fue los criterios generales para saber qué criterios había que aplicar a la hora de calcular una protección en baja tensión contra sobrecarga y cortocircuito por medio de fusibles o de interruptores automáticos, ¿vale? Dijimos que íbamos a hacer otros dos vídeos más, este que es el segundo vídeo donde era un ejemplo numérico del cálculo de unos fusibles, y haremos un tercer vídeo posterior a este en el cual haremos este mismo cálculo pero con medio de interruptores automáticos, ¿vale? En este ejercicio pues vamos a elegir unos fusibles de protección para una caja general de protección, ¿vale? Como dijimos, un fusible pues hay que calcularlo siempre pues cumpliendo los dos criterios, ¿no? El de contra sobrecargas, que proteja contra sobrecargas, y que proteja contra cortocircuito. En este caso, al tratar de unos fusibles de una caja general de protección, pues lo que estará protegiendo será la línea general de alimentación que parte de esta caja y enlaza con el cuarto de contadores. Bueno, pues empecemos por el primero de los criterios, la protección contra sobrecargas. Como vimos, que tiene que cumplir un fusible, tiene que cumplir dos condiciones para protección contra sobrecargas, según norma UNE 60364, 443 y UNE 60269-1, y la primera condición era que la intensidad nominal del fusible estuviera por encima de la intensidad que pueda haber en el circuito y que el cable estuviera a una intensidad máxima admisible superior a la del fusible, ¿vale? Como podéis ver aquí es un poco lo que hemos estado comentando, ¿vale? Siempre el fusible tiene que estar por encima de la intensidad que va a haber en el circuito para que este no funda, y por supuesto el cable que aguante más intensidad que la nominal del fusible, ¿vale? Para que esté continuamente protegido. Bueno, esto lo podemos ver en la gráfica que teníamos aquí, donde veíamos que esta era la intensidad que iba a circular por el circuito, incluso en algunos momentos que tuvieron unas sobrecargas. Estas serían las curvas de funcionamiento del fusible. Ya conocemos que la primera es la curva de prearco, ¿vale? Y la segunda es la curva de funcionamiento. Y esta sería la curva I cuadrado T del cable, ¿vale? El cable de la LGA que estamos protegiendo, ¿vale? Como vemos, siempre, que es lo que dice esta igualdad, ¿vale? Las tres curvas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Bueno, pues la curva, en este caso la gráfica, ¿no? de la intensidad que va a circular por el cable, las curvas de la protección y por encima siempre la curva del elemento protegido, en este caso el cable, ¿vale? Siempre estas curvas tienen que estar en medio de estas dos, ¿vale? Si la curva del elemento protegido, en este caso del cable, cruzara con alguna del fusible, pues tendríamos mal hecha la protección, ¿vale? Porque siempre con cualquier intensidad podríamos tocar antes la curva del cable que la curva de la protección, entonces estaría mal diseñada, ¿vale? Bueno, pues este sería el primer criterio, que parece obvio, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí, este es el primer criterio, ¿vale? La carga, tendremos una corriente máxima de la carga, en medio tendremos el fusible y aquí su Z será la corriente máxima que admite el cable, ¿vale? Estamos viendo como el cable del circuito admite una corriente superior a la intensidad nominal del fusible, y este está por encima de la intensidad o corriente de carga máxima que puede circular por las cargas que tenemos en la línea, ¿vale? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacerlo numéricamente porque este ejemplo es para poner números, ¿vale? Supongamos que tenemos que instalar un fusible para una intensidad de corriente de 205 amperios, ¿vale? Tenemos 205 amperios de intensidad nominal que nos está pidiendo una centralización de contadores, ¿vale? Bueno, pues entonces nosotros ¿cómo protegeríamos esta corriente? Pues tendríamos que poner los fusibles inmediatamente superiores a esta intensidad nominal, ¿vale? Los fusibles de 200 amperios pasamos a 250, ¿vale? Por lo tanto, el fusible normalizado superior sería 250 amperios, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, según las normas UNE que hemos dicho antes, debería cumplir la primera de las condiciones. Es decir, que si la intensidad de la línea son 205 amperios, yo pondría el fusible inmediatamente superior, igual o superior, y tendría que buscar un cable cuya intensidad máxima admisible estuviera por encima de la I sub n, ¿vale? Bueno, pues si buscamos este tipo de conductor y nos imaginamos que la LGA es una línea trifásica de cobre con aislamiento de polietileno reticulado,
de 120 milímetros cuadrados en instalación tipo B1, si miramos las normas UNES del reglamento de baja tensión, vemos que este tipo de instalación, este tipo de cable, con este aislamiento y en este tipo de instalación, que es bajo tubo, cables unipolares, pues soporta 272 amperios. Como vemos, este cable de 120 milímetros cuadrados, si soporta 272 amperios, cumple esta igualdad, ¿vale? Vemos que el fusible de 250 está por encima de la intensidad de la instalación y además el cable está por encima, admite una intensidad máxima admisible superior a la del fusible, ¿vale? Por lo tanto, hemos cumplido con la primera condición. Vamos a ver la segunda condición frente a sobrecargas, ¿vale? La segunda condición frente a sobrecargas es la que viene en la figura que hemos visto antes, ¿vale? Si esta de aquí era la primera condición contra sobrecargas, la segunda condición contra sobrecargas es esta, es decir, que la intensidad convencional de fusión del fusible esté por debajo de 1,45 veces la intensidad máxima que admite el cable, ¿vale? Que es I sub Z. Esta sería la segunda condición contra sobrecargas, ¿vale? Vamos a verla. ¿Qué significa eso? I sub F era la intensidad convencional de fusión del fusible, ¿vale? Si nosotros vemos las curvas, por ejemplo, de un fusible del tipo G, vemos que tiene dos curvas, la de prearco, ¿vale? Que es la curva de no fusión, es cuando el fusible empieza a enterarse de que ocurre algo en el circuito, y la curva de fusión, ¿vale? O la curva de funcionamiento. Esta sería la intensidad nominal, los 205 amperios que va a circular por la línea, y esta curva sería la de no fusión del fusible, ¿vale? Y esta curva sería la curva de fusión del fusible. Si vemos en la norma IEC 60269, que es donde nos indica las tablas de las corrientes convencionales de no fusión y fusión para los fusibles tipo G, vemos que para nuestro fusible de 250 amperios, la corriente convencional de no fusión empieza en 1,25 veces la intensidad nominal. Es decir, este punto de aquí es 1,25 veces la intensidad nominal del fusible, ¿vale? Y la corriente convencional de fusión, I sub F, es 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. Es decir, este punto de aquí estaría a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible, ¿vale? Y si pasara en ese 1,6 veces la intensidad nominal del fusible, el tiempo que tardaría en disparar el fusible, el tiempo convencional sería de unas 3 horas, ¿vale? Bueno, vamos a ver nuestro fusible. Si nosotros elegimos un fusible de 250 amperios, vemos que la intensidad de funcionamiento, I sub F, es 1,6 veces I sub N. Es decir, que si la intensidad de fusión es 1,6 veces la intensidad nominal, significa que para mi fusible de 250 amperios, multiplicado por 1,6 veces, significa que la intensidad de fusión está en 400 amperios, ¿vale? Si por ese fusible estuvieran circulando 400 amperios, fundiría en un tiempo máximo de 3 horas. Bien, vamos a ver si esta segunda condición, ¿vale? Esta segunda condición que hemos visto antes, de que I sub F es menor o igual que 1,45 veces I sub Z, se cumple. Si recordáis, habíamos elegido un cable de 120 milímetros cuadrados que soportaba 272 amperios, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. I sub F hemos dicho que eran 400 amperios, ¿vale? Es la intensidad a la que va a fundir el fusible, ¿vale? Pues 400 amperios tiene que ser menor o igual que 1,45 veces la intensidad máxima admisible del cable que yo he elegido. El cable que yo elegí de la primera condición, que valía, era 120 milímetros cuadrados, admite 272 amperios. Si yo multiplico 272 amperios por 1,45, vemos que son 394,4. Con lo cual, esta igualdad ya no se cumple, ¿vale? Porque esto debería ser igual o superior a la I sub F, a la intensidad de fusión del fusible, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar si dejo este cable? Pues puede pasar que estuvieran pasando los 400 amperios por el fusible y estamos viendo que el fusible tardaría 3 horas en disparar y el cable lo más que admitiría, en este caso, pues en ese tiempo serían 394 amperios, ¿vale? Está muy justo, pero no valdría, ¿vale? Este cable no nos valdría. Habría que ir a una sección inmediatamente superior. La sección inmediatamente superior a 120 milímetros cuadrados son 150 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Si miramos en la tabla de la norma UNE que regula las intensidades máximas admisibles por el cable del mismo tipo de aislamiento de XLPE e instalado también tipo B1,
vemos que un cable de 150 milímetros cuadrados soporta una intensidad máxima de 313 amperios. Volvemos a ver la condición anterior, y su F, que eran 400, al ser un fusible de 250, pues por 1,6 eran 400, y eso tiene que ser menor o igual que 1,45 veces la intensidad máxima admisible ahora del cable de 150, que vemos que salen 453. Ahora ya, al cumplirse esta segunda condición, ¿vale?, podemos decir que el cable de 150 milímetros cuadrados es el que debemos de instalar debajo de este fusible, ¿vale? Es decir, que la corriente de fusión de 400 amperios garantiza la fusión segura del fusible en un tiempo convencional de 3 horas, ¿vale?, y será menor o igual que la intensidad máxima que soporta el cable incrementada en un 45%, ¿vale? ¿De acuerdo? Que serían los 453,85 amperios que hemos dicho. Con lo que estos fusibles de 250 amperios cumplen contra el criterio de protección contra sobrecargas para este tipo de cable, que sería un cable, una LGA, para un edificio de viviendas, por ejemplo, que está alimentando una centralización de contadores, y pondríamos cables tipo RZ1 de alta seguridad, aislamiento 0,61 kV, y serían 4 cables unipolares de 150 milímetros cuadrados de cobre, ¿vale? Hay veces, quiero hacer una nota aclaratoria, hay veces que esta fórmula que yo he puesto aquí, la de I sub F menor o igual que 1,45 I sub Z, la vemos de esta otra manera, como I sub N menor o igual que 0,91 I sub Z. Bueno, pues esta fórmula, esta igualdad y esta de aquí es la misma. Vamos a verlo. ¿Ves? Por ejemplo, en nuestro caso, para fusibles de 250 amperios, que le corresponde 1,6 veces I sub N, si nosotros trasladamos este valor de 1,6 veces I sub N aquí a I sub F, ¿vale?, a este de aquí, pues me queda esta igualdad. 1,6 veces I sub N, que es I sub F, en mi caso de este fusible, pues será menor o igual que 1,45 I sub Z, ¿vale? Si aquí despejamos I sub N, vemos que me queda 1,45 dividido entre 1,6 I sub Z. Y esta división es la que me queda 0,91. Por lo tanto, esta igualdad que veis aquí y esta igualdad que veis aquí es la misma. Os podéis encontrar ejercicios que lo hacen de esta manera y os podéis encontrar ejercicios que lo hacen de esta manera, ¿vale? A mí me gusta más esta de aquí. ¿Por qué? Porque esto solo vale para el caso de fusibles que le corresponda a una intensidad de fusión de 1,6 I sub N. Fijaros que este número de 0,91 sale de dividir 1,45 dividido entre 1,6. ¿Qué ocurre si nos vamos a fusibles que no tengan 1,6 veces I sub N? Por ejemplo, fusibles que estén entre 4 y 16 amperios, donde aquí tenemos 1,9, o fusibles menores o igual a 4 amperios, que tenemos 2,1. Pues por ejemplo, si tenemos un fusible de 10 amperios, y su F sería 1,9, con lo cual, si venimos a esta fórmula de aquí, pues aquí tendríamos que poner 1,9, ¿vale? El fusible de 10 amperios, la intensidad de fusión es 1,9 I sub N. Entonces aquí pondríamos 1,9 y aquí, al dividir 1,45 entre 1,9 ya no me quedaría 0,91, ¿vale? Lo hemos hecho aquí abajo. Si estamos entre 4 y 16, cuando la intensidad de fusión es 1,9 y hacemos esta cuenta, ya no me queda 0,91, me queda 0,76. Y si tengo un fusible de menos de 4 amperios o igual a 4 amperios, la I sub F era 2,1. Pues haciendo de la misma manera el mismo procedimiento, vemos que 1,45 dividido entre 2,1, ahora me queda 0,69 I sub Z. Por lo tanto, dependiendo de la intensidad nominal del fusible, yo tendré una u otra igualdad, ¿vale? En cambio, si yo lo hubiera visto siempre de esta manera, pues siempre voy a estar en lo cierto, ¿vale? Yo no podría aplicar esta fórmula para un fusible, por ejemplo, de 16 amperios. Y yo no podría aplicar esta fórmula para un fusible que tuviera 4 amperios, ¿vale? Tendría que utilizar estas de aquí, ¿de acuerdo? En cambio, si yo lo veo siempre así, pues esta fórmula siempre será correcta, porque solo tengo que ir a la tabla a ver el tipo de fusible, ¿vale?, que le corresponde, y a ver cuánto vale la corriente de fusión, ¿de acuerdo? Pero bueno, veis que esto y esto, pues es lo mismo, ¿vale? He querido indicar, por ejemplo, una publicación de guía de diseño de instalaciones eléctricas del año 2010 de Schneider Electric, pues ahí lo indican de esta manera. En ese manual, en esa guía de diseño, cuando tú estás viendo cómo calcular los fusibles, te encuentras con esta fórmula. Y entonces puedes decir, anda, si esta fórmula no es la que yo conocía, porque la que yo conocía es esta. Y aquí no hay nada, no hay ni 1,45 ni hay nada. Bueno, pues aquí te está diciendo que para fusibles menores de 4 amperios la K sub 3 vale 1,45, ¿vale? Si tú haces
Esto pues te va a quedar 1 partido de entre 1,45, 0,69. Si te das cuenta, nos queda la misma fórmula que me quedó a mí, ¿vale? Te va a decir que entre 4 y 16 la K sub 3 vale 1,31, con lo cual si tú divides 1 dividido entre 1,31 te salen 0,76, que coincide con mi segunda fórmula. Y si tú haces fusibles de más de 16 amperios, te dice que la K sub 3 valga 1,10. Por lo tanto, si tú sustituyes aquí 1,10, pues te queda que esta constante de aquí te vale 0,91, que es la misma que me salió aquí, ¿vale? Y si lo ves por otro lado, por ejemplo, en el manual técnico de Iberdrola, en el 28012, que habla de especificaciones particulares para instalaciones de enlace, pues lo indica de esta manera, ¿vale? Aquí sabéis que la I sub 2 es la intensidad de fusión en tiempo convencional, ¿vale? Es lo que hemos llamado I sub F. Y aquí ya te está diciendo directamente que esa I sub F es 1,60 veces I sub N. ¿Por qué? Porque Iberdrola, las fusibles que admiten en su CGPs, en su caja general de protección, son todos mayores de 16 amperios, ¿vale? Por eso ya directamente ha adoptado el criterio de 1,6 veces la intensidad nominal ¿vale? Y bueno, pues despejando la I sub N, pues ya te va quedando la misma fórmula que a mí antes, ¿vale? Quiero que veáis que depende del manual que tú sigas, el manual de Iberdrola, el manual de Schneider o otros tipos de manuales, os podéis encontrar esta fórmula vista de muchas maneras, ¿vale? Pero quiero que entendáis de dónde salen todas esas fórmulas, ¿vale? Todos los casos, como hemos visto, es lo mismo. Bueno, pues ya tenemos diseñado el fusible para protección contra sobrecargas, ¿vale? Contra sobrecargas hemos dicho que para 205 amperios cogeríamos un fusible de 250 amperios de intensidad nominal y elegiríamos un conductor de 150 milímetros cuadrados de cobre, ¿vale? El de 120 no nos valía, por poquito, pero no nos valía. Y ahora, ¿cómo sabemos si ese fusible protege a ese cable de 150 milímetros cuadrados contra cortocircuitos? Bueno, lo vamos a ver, ¿vale? Los fusibles, como vimos en el primer vídeo de este capítulo, ¿vale? Tienen, depende de la curva que tenga de fusión, tiene como primera letra o la G o la A, ¿vale? Los fusibles que tienen la letra G, en la primera letra, eran los que hemos explicado antes, ¿vale? Los que tienen la curva de prearco y la curva de fusión, la curva de funcionamiento, ¿vale? Donde esta sería la curva, la intensidad de no fusión, y esta sería la intensidad de fusión, ¿vale? Estos son los valores que acabamos de ver hace un momentito en la tabla esta que hemos puesto, ¿vale? Esta tabla de aquí hemos dicho que era, como está explicando aquí, que era para los fusibles de tipo GGB. La primera letra es una G. Pues sería este tipo de fusibles, ¿vale? En cambio nos podemos encontrar otro tipo de fusibles que la primera letra en lugar de una G pues sea una A. ¿Qué significa que la letra sea una A? Este tipo de fusibles, que la primera letra que tiene es una A, no vale para cortar corrientes de sobrecarga, solo vale para cortar corrientes de cortocircuito, ¿vale? Su gráfica sería, bueno, esta es la que hemos estado viendo para la curva anterior, ¿no? La curva del tipo G, ¿vale? Estamos viendo que un fusible de 250, si bajamos, corta a 400 amperios, ¿vale? La curva de fusión. Esto es lo que hemos visto antes, ¿no? Fusible de 250 amperios, pues corta a 1,6 veces 250 amperios, es decir, a 400, ¿lo veis, no? Esto es lo que hemos estado viendo antes, hace un momentito. Y este serían los fusibles de tipo A. Los fusibles de tipo A tienen las dos curvas, pero estamos viendo que la curva que pertenece a la zona térmica pues no existe, ¿vale? Empiezan en la zona de disparo magnético. Además, este valor K1 y este valor K2 corresponden, a K1 corresponde a la intensidad de no fusión, es como aquí este valor, la primera curva, intensidad de no fusión, y la otra sería la intensidad de fusión, la de funcionamiento, ¿vale? Como vemos aquí, lo mismo, tiene una curva de prearco y una curva de funcionamiento. Esta sería la INF, comparándolo con el fusible tipo G, y esta sería la IF, la intensidad de fusión, ¿vale? Comparándolo con el tipo G. Bien, lo que vamos a ver es que este caso 1, que antes nos salía 1,25, ¿vale? Ahora va a ser mucho más. Y este caso 2, que antes para un fusible de 250 amperios nos salía 1,6, ahora va a ser muchísimo mayor. Vamos a verlo. Poniendo el mismo ejemplo que antes, para elegir un fusible de 250 amperios, ¿vale? El mismo ejemplo que estamos haciendo antes, vamos a hacer un poquito mayor. Si vemos las características de la curva de fusión, que son estas, vemos que este fusible de 250 amperios corta en 1000 amperios, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestro fusible
de 250 amperios y corta 1000 amperios, significa que la intensidad de fusión es 4 veces y su n, ¿vale? Porque 4 por 250 son 1000. En comparación con el de antes, el tipo G, que era 1,6 veces y su n, ¿vale? Por ello, los fusibles de tipo A son capaces de proteger solo contra cortocircuitos, ¿vale? Y no contra sobrecargas. Por eso, si los utilizamos para protección contra sobrecargas, pues hay que combinarlos con una protección térmica, ¿vale? En este caso, contra sobrecarga no lo hemos puesto, que era el anterior caso, el anterior criterio, y hemos hecho un tipo G, ¿vale? Bien. Me da igual el fusible tipo G o tipo A, si tiene que proteger contra cortocircuitos, tienen que cumplir estas dos condiciones. La primera, que el poder de corte del dispositivo de protección, ¿vale?, sea mayor que la intensidad de cortocircuito máxima que va a haber en el lugar donde yo lo instale. Es decir, si en mi caja general de protección voy a poner los fusibles, yo tengo que saber cuál es la intensidad de cortocircuito máxima que va a ser en ese punto y elegir fusibles que tengan una capacidad de interrupción de cortocircuito superior a esa corriente de cortocircuito, ¿vale? Bien, esto es lo que tenéis aquí un poco, ¿vale? Vamos a calcularnos cuánto vale esa corriente de cortocircuito máxima en mi CGP, ¿vale? En mi caja general de protección. Bien, ¿cómo se calcula esta intensidad máxima de cortocircuito? Bueno, pues la intensidad máxima de cortocircuito será el cortocircuito tripolar simétrico que haya en ese punto, ¿vale? Porque es trifásico. Si fuera monofásico, pues sería el cortocircuito fase tierra, ¿vale? Si fuera monofásica la instalación, pero como en nuestro caso es trifásica, sería el cortocircuito tripolar simétrico, ¿vale? Bien, ¿dónde va a estar esa intensidad de cortocircuito máxima? En bornes de salida del dispositivo de protección, es decir, en el comienzo, en el inicio de la LGA, ¿vale? Ahí es donde tenemos la corriente de cortocircuito máxima. ¿Y cómo me calculo yo esa corriente de cortocircuito? Pues para calcularme esa corriente de circuito, yo tengo que conocer las características técnicas del transformador del centro de transformación de donde se alimenta la red de distribución, que me alimenta mi CGP. Y además también tengo que saber qué características, qué sección, qué longitud, etcétera, de la red de distribución en baja tensión que alimenta a mi CGP. Muchas veces estos datos los desconocemos porque son datos que son de la compañía. Entonces el reglamento, en su artículo 15.3 del reglamento de baja tensión, nos dice que ese dato nos lo debe de dar la compañía distribuidora de la zona, ¿vale? Seguramente nuestra compañía distribuidora no nos dé el dato en mi instalación, la corriente de cortocircuito máxima en mi instalación, sino que me dé la corriente de cortocircuito máxima que tengan en el centro de transformación. Pero bueno, sabemos que en nuestra instalación, como está más lejos del centro de transformación, será menor. Si lo hacemos para esa corriente de cortocircuito que nos ha dado, pues cumplimos, ¿vale? ¿Qué ocurre si el centro de transformación es de abonado? Bueno, pues el cálculo de la corriente de cortocircuito sí que no lo podemos calcular nosotros, porque conocemos nuestro trafo, conocemos nuestros cables que alimentan a los fusibles que vayamos a poner en algún sitio, etcétera. ¿Y cómo lo calcularíamos? Bueno, pues un cortocircuito trifásico equilibrado. Estos serían los bobinados del transformador, donde vemos las tensiones simples, ¿vale? Y estos serían las impedancias de cada cable, ¿no?, que sale de nuestro transformador, ¿vale? Si yo tengo un cortocircuito trifásico simétrico, bueno, pues este sería el esquema equivalente a este cortocircuito trifásico, ¿de acuerdo? Y entonces así, de esta manera, se calcularía nuestra intensidad de cortocircuito, ¿vale? Bueno, como nosotros estamos haciendo los fusibles de una CGP y no tengo los datos de la red de distribución, ni tengo los datos del transformador que está en compañía, me lo debería decir la compañía, ¿vale? Bueno, así a simple vista estoy poniendo de un catálogo de un fabricante fusibles tipo G, de cuchillas, ¿vale?, de NH, de ese tipo, que son los que se ponen en las cajas generales de protección, y vemos que para cualquier intensidad estos fusibles tienen un poder de corte de 80 kiloamperios, ¿vale? Estamos viendo que el poder de corte es de 80 kiloamperios de todos estos fusibles. Bueno, pues imaginaos, vamos a ver en una tabla, también de Schneider, la potencia nominal del transformador, la tensión de salida, esto sería el B1, un transformador tipo B2, pues un transformador que tenga 400 voltios entre fases, y un transformador, por ejemplo, que sea de 1000 kVA, tendríamos una intensidad de cortocircuito de 27 kiloamperios en bornas del transformador. Y en un transformador de 2500 kVA, en sus bornas, tendríamos una intensidad de 46-47 kiloamperios,
Tú fíjate, si eso es en bornas del transformador, a medida que yo me voy alejando del transformador, porque yo me encuentro más allá, después de una red de distribución que llega a mi CGP, la intensidad de cortocircuito será más pequeña que cualquiera de ellas, ¿vale? Los transformadores más o menos que suelen tener las compañías están debajo de 1000 kVA, ¿vale? Entre 400, 630, por aquí, ¿vale? Es raro ver transformadores de compañía, en CTs de compañías de más de 1000 kVA, ¿vale? Con lo cual, las intensidades de cortocircuitos que yo tendré estarán en torno a 27.000, 20.000, 15.000 en los centros de transformación, con lo cual será mucho más pequeña en las CGPs de mi edificio. Bueno, pues puedo demostrar que colocando cualquier fusible de estos que tienen un poder de corte de 80 kA se va a cumplir la primera condición, que es que el poder de corte de estos fusibles sea superior al poder de cortocircuito que pueda haber en mi instalación, ¿vale? Que es lo que hemos puesto aquí. Y si no, pues con el dato que nos dé la compañía, pues comprobamos que es inferior a 80 kA. Entonces esos fusibles estarían cumpliendo el primer criterio que hemos dicho para protección contra cortocircuitos. ¿Cuál es el segundo criterio para protección contra cortocircuitos? Pues que el tiempo que tarda ese fusible en cortar una corriente de cortocircuito, ¿vale?, que se produzca en cualquier punto del circuito, no tiene que ser superior al tiempo que los conductores tardan en alcanzar la temperatura límite admisible, ¿de acuerdo? Quiere decir que cuando se produzca un cortocircuito, el fusible dispare en un tiempo tal que el cable no se me haya puesto a más de 160 grados. Si el cable tiene un aislamiento de PVC, o aislamiento termoplástico, o de 250 grados centígrados, si el cable tiene un aislamiento tipo XLPE, que es un aislamiento termoestable, ¿vale? Esto siempre partiendo de que el cortocircuito nunca va a durar más de 5 segundos, ¿vale? Entonces, el reglamento, las guías, las normas nos dicen que en el caso de que el cortocircuito dure menos de 5 segundos, ¿vale?, y que se despeje esa falta antes de ese tiempo, bueno, pues la temperatura máxima que puede llegar a alcanzar un conductor está en función de esta fórmula, ¿vale?, de esta ecuación, donde T es el tiempo de duración del cortocircuito que tarda en despejar el fusible, K es la constante que toma el cable, y S es la sección del cable, e I es la intensidad de cortocircuito. Es decir, si esta intensidad la pasamos a este lado y elevamos al cuadrado en ambos términos, nos queda que la intensidad al cuadrado por tiempo de la protección interruptor automático o fusible tiene que estar por debajo de la curva y cuadrado T del cable. Y esta curva y cuadrado T del cable se calcula multiplicando los cuadrados de ese valor K por la sección del cable al cuadrado, ¿vale? Esta fórmula vale para cuando, por ejemplo, tenemos un cable de polietileno reticulado de XLPE, le tenemos trabajando a su temperatura nominal máxima de 90 grados y en ese momento se produce un cortocircuito. Bueno, pues en ese cortocircuito, sabiendo la intensidad que va a pasar de cortocircuito, ¿vale?, que no vamos a calcular ahora, podemos, sabiendo la sección del cable, que ya hemos visto, a ver si me vale el cable de 150, y sabiendo el valor K, que me lo va a dar la norma UNE, sabemos el tiempo máximo que aguanta ese cable, ese cortocircuito, ¿vale? Venga, vamos a hacer números, que es como mejor se ve. Bien, es decir, que la intensidad mínima de disparo del fusible, INF, tiene que ser menor que la intensidad de cortocircuito mínima. Bien. ¿Dónde se va a producir la intensidad de cortocircuito mínima? La intensidad de cortocircuito mínima se va a producir al final de la línea que estoy protegiendo, es decir, en la entrada de la centralización de contadores, donde acaba la LGA, ¿vale? Ahí es donde voy a tener el cortocircuito mínimo. Si yo tengo el cortocircuito en bornas de los fusibles, a la salida en donde empieza la LGA, ahí el cortocircuito será mayor. Al final de la LGA, como la LGA presenta una impedancia, pues esa impedancia me limita la intensidad de cortocircuito, y al final de la LGA, es decir, a la entrada de la centralización de contadores, allí será la intensidad de cortocircuito mínima. Bien, pues yo tengo que comprobar que esa intensidad de cortocircuito mínima es capaz de arrancar el disparo del fusible, es decir, es superior a la intensidad de prearco, por así decir, del fusible, ¿vale? Es lo que está diciendo aquí, ¿de acuerdo? Y esa intensidad de cortocircuito mínima, ¿vale?, nos dice la guía que se considere que es un cortocircuito entre fase y neutro. Esa va a ser la intensidad de cortocircuito mínima que voy a tener. Porque si se me produce entre fase y fase, pues la intensidad de cortocircuito sería mayor, ¿vale?
Nos dice el reglamento, el anexo 3 de la guía, que para calcularla nos indica que lo podemos hacer con esta fórmula, ¿vale? La intensidad de cortocircuito mínima será 0,8 por la tensión fase neutro, la tensión simple, partido de la resistencia. ¿De qué resistencia? La resistencia en este caso de la LGA, ¿vale? Y esta resistencia yo la puedo calcular, ¿vale?, para la temperatura mayor del cable, es decir, cuando el cable esté a 90 grados, ¿de acuerdo? Porque cuando el cable está a 90 grados la resistencia será mayor, y si este denominador es mayor, este número se va a hacer más pequeño, ¿vale? Por ello, yo tengo que considerar que se me produce el cortocircuito cuando el cable está cargado a tope, cuando está a 90 grados centígrados, ¿vale? Si el cable está a 90 grados centígrados y se me produce el cortocircuito en la centralización de contadores, es cuando tendré la intensidad de cortocircuito mínima. Vamos a sustituir valores. Vamos a ver cuánto vale la resistencia de la LGA. Vimos que nuestra LGA eran unos cables de 150 milímetros cuadrados de cobre y era de XLP, ¿vale? La LGA tiene 20 metros de longitud y son estos conductores, como estoy diciendo. Bueno, pues la resistencia, ¿vale?, a 90 grados, ¿vale? La resistencia máxima a 90 grados de esta LGA será ρ2ls, considerando la resistencia del conductor de fase y el retorno por el neutro. Como hemos dicho que la fase y el neutro tienen la misma sección, pues 2L, ¿vale? Y la S, 150. Bueno, pues aquí tenemos la resistividad a 90 grados, ¿vale? Nos da, lo podemos hacer también como la conductividad. La resistividad es la inversa de la conductividad y la conductividad del cobre a 90 grados son 45,5, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos esto de aquí, multiplicamos 2 por la longitud de la LGA y por la sección, ¿vale?, nos queda esta, la resistencia de la LGA a 90 grados. Si yo sustituyo ese valor en la fórmula y multiplico 0,8 por la tensión simple en esta resistencia, me dice que la intensidad de cortocircuito mínima son 31.000 amperios, ¿vale? Fijaros cómo la guía se cura mucho en salud, porque me dice que cuando yo no tenga datos utilice esta fórmula. Os he enseñado antes yo que la intensidad de cortocircuito en bornes de un transformador estaba en torno a 27, 30.000, 35.000, allí, en bornes del transformador, ¿vale? Y tú fíjate que la intensidad de cortocircuito mínima con la fórmula que me da la guía me salen ya 31.000 amperios, con lo cual realmente voy a tener menos, pero bueno, atendiendo a este criterio serían 31.400 amperios, la intensidad de cortocircuito que yo tendría en el final de la LGA, ¿vale? Por lo tanto, vamos a venir aquí para ver cuánto tiempo tarda mi cable de 150 milímetros cuadrados de cobre en soportar esta corriente de cortocircuito, ¿vale? Para ello despejo el tiempo y ponemos la K. ¿La K quién es? La K en este caso, mi cable son de cobre, tiene el aislamiento de XLPE, pues vemos que es 143. Si hubieran sido de aluminio, pues sería 94. Si en vez de estar aislado con XLPE hubiera estado aislado con PVC, que no puede ser porque una LGA no me dejan utilizar material PVC, pero sí podría ser un material termoplástico, pues serían otros valores, ¿lo veis? En mi caso sería 143. Bueno, pues 143 al cuadrado por la sección de mi línea al cuadrado y la intensidad de cortocircuito mínima al cuadrado. Esto me sale en 0,46 segundos. Significa que mi cable de 150 milímetros cuadrados de cobre es capaz de soportar 31.400 amperios en 0,46 segundos. Vale, vamos a comprobar que mi fusible es capaz de proteger eso. Bien, vamos a ir a la curva de fusión del fusible. Os voy a contar esto, ¿vale? Vamos a la curva de fusión del fusible, que es esta, la curva de fusión. ¿De acuerdo? Elegimos la intensidad de cortocircuito, ¿vale? La intensidad es amperios, que eran 31.400. Vemos que aquí tenemos 10.000, aquí tenemos 20.000, aquí tenemos 30.000, ¿vale? Y aquí está 31.000, ¿vale? 31.400. Y ahora vamos a tirar la curva de la recta de 31.400 amperios. Hasta que cruce con el tiempo, ¿vale? Que este es el valor de tiempo, de 0,46 segundos, que es lo que tarda el cable. Pues si yo pongo 0,46 segundos y 31.400, por aquí, en este punto, es donde estaría la curva I cuadrado T del cable. Que como vemos, esa curva está por encima de la curva de fusión del fusible de 250 amperios que habíamos puesto, que es esta, ¿vale? Vemos que viene por aquí, está la curva de fusión del fusible, y la curva de fusión del fusible está por debajo de la curva del cable, ¿vale?
¿De acuerdo? Es lo que viene a decir aquí. Esto significa que la intensidad de cortocircuito mínima es mayor que la intensidad de no fusión del cable, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos cumpliendo ese criterio, ¿vale? Es como estamos viendo aquí. Siempre la curva de fusión del fusible, ¿vale? Tiene que estar por debajo de la curva del cable, como sucede aquí, ¿vale? Este punto queda por encima de la curva del fusible. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos elegido un fusible del tipo A? Pues si hubiéramos elegido un fusible del tipo A para cortocircuitos en lugar de estas curvas, pues yo tendría estas, ¿vale? Pues iría igual, me iría a 31.400 amperios, me iría con mi 0,46 y comprobamos que la curva I cuadrado T del cable pasa por aquí. Y vemos que está por encima de la curva del fusible de 250 amperios. Por lo tanto, para cortocircuitos también un fusible del tipo A me habría valido, ¿vale? El problema es que este fusible de tipo A para sobrecargas, como hemos visto antes, no valdría, ¿vale? En el caso de que yo tuviera que poner este fusible de tipo A en la CGP, pues tendría que combinarlo con una protección con algún relé térmico que me disparase cuando la intensidad superara los 313 amperios, que es la intensidad máxima del conductor de 150 milímetros cuadrados. Ese térmico me provocaría el disparo antes de esta intensidad, con lo cual estaría protegido contra sobrecargas térmicamente el cable de 150, y en el caso de cortocircuito de 31.400, pues lo protegería el fusible, ¿vale? Por eso nosotros hemos elegido un fusible tipo G, que ya me protege contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Vemos que la curva del cable está por encima de la curva de fusión del fusible, por lo tanto está mucho más por encima que la curva de no fusión del fusible, que era la que me decía en el criterio, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esta sería la elección de este ejercicio, ¿vale? Esta sería la bibliografía que he utilizado para el desarrollo, y bueno, pues como resumen, acordaos que hemos visto los criterios y hemos comprobado que cumplen, que cuando yo tengo 205 amperios de intensidad de consumo, puedo poner un fusible de 250 amperios tipo G en la caja general de protección y desde ahí salir con una LGA de 150 milímetros cuadrados en cobre con cables unipolares instalados bajo tubo, instalación B1, ¿vale? Con una longitud de 20 metros, y esos cables con esos fusibles estarían protegidos tanto térmicamente contra sobrecargas como contra cortocircuitos, ¿vale? Y bueno, pues nada, este es el ejemplo en el que hemos demostrado esto. Espero que os haya gustado y lo hayáis entendido. Muchas gracias.